¿Cómo les va? Buenas noches, otra edición más de Aciertos y Errores. Un aciertos y errores que en el cual vamos a tener de todo, pero hay algunas cosas que no, sencillamente porque grabamos un día viernes, nosotros un día viernes que es 1 de abril, un 1 de abril en donde lamentablemente no vamos a poder tener todo lo que tiene que ver con el 2 de abril, un día que indefectiblemente es de mucho peso para muchos de nosotros los argentinos, porque tiene que ver, nos recuerda a Malvinas y un montón de cosas más. Va a haber conmemoraciones en todos los municipios, así que de esto quizás veamos algo la semana entrante. Lo que sí sucede en los municipios, en algunos, es la apertura de las sesiones ordinarias en los distintos consejos deliberantes. Obviamente fueron por la tarde el día viernes la mayoría y no pudimos estar. Sí estuvimos en 3 de febrero, donde el actual intendente, Diego Valenzuela, hizo la apertura. ¿Qué número era de apertura? No me acuerdo, ¿no? ¿Te acordás vos? Es no quiero decir, el 42, número 42 de sesiones ordinarias. El Valenzuela estuvo inaugurando en un lugar lleno de gente y bueno, manifestó que viene a presentar un plan de gobierno que va a durar todo el periodo que el hombre esté bajo su mandato, digamos, ¿no? Y la verdad que interesante lo que decía, pero vamos a un pedacito, ahí vemos las imágenes de la presencia de mucha gente, allegados de todo el gabinete del hombre de 3 de febrero, pero escuchen un resumen de lo que sucedía el día viernes en la apertura de sesiones de 3 de febrero. Hoy le digo, se termina la improvisación en el municipio. Le propongo un cambio de enfoque en lo que es la gestión en nuestro distrito, que por supuesto recoge lo bueno, continúa lo bueno, pero le pone la impronta que votó la gente. Yo le propongo un plan que se sostiene en varios pilares: el profesionalismo, la escucha, la participación y la transparencia. Vengo a presentarles un plan de trabajo, decía bien claro Valenzuela, y la verdad que es llamativo en un lugar como 3 de febrero, en donde durante mucho tiempo si lo sabían muy pocos, y que el hombre lo presente ya es demasiado en una impronta que no estábamos acostumbrados, al menos en ese municipio. Lo que trató, por sobre todo en el discurso, es de diferenciarse de la anterior gestión, digamos, porque le quiso poner transparencia, al menos es lo que dice, manifiesta también que va a tener reuniones periódicas con el periodismo para informar lo que sucede, así que marcar la diferencia de esta gestión con la anterior quizás estuvo en la base de lo que fue la apertura de estas sesiones que por demasiado tiempo la encabeza otra persona, digamos, el propio Valenzuela y no el antiguo Hugo Marcurto. Estuvimos en Morón, con Tagliaferro, con Ramiro Tagliaferro, que presentó un programa de deportes para sacar a los chicos de la calle, algo que interesante. Estuvo ahí en el Gorki Grana, ¿se acuerda? Ahí ese que está justo en el límite de Morón e Ituzaingó. Y habló de todo, habló de la situación, de este programa que inauguró ahí con la presencia de algunas autoridades provinciales, pero también habló de cómo se va a dar todo esto en la provincia, al menos lo que tiene que ver con la política, y habló de algo que involucra no solo a Tagliaferro, sino al propio Valenzuela y también al intendente de Hurlingham, Zabaleta. Y creo que por lo que dice el propio Tagliaferro, hasta el propio Catopodis, ¿no? Porque habló de la Ruta 4. Escuchen lo que decía el día que presentaba un programa para sacar a los chicos de la calle, programa deportivo. Todo esto lo que genera es que los chicos estén menos tiempo en la calle, más tiempo en los clubes. El fin originario es poder incluir la mayor cantidad de chicos a que puedan hacer deporte de manera accesible y de manera totalmente gratuita. Eso nosotros entendemos que hoy, más allá de las peleas o de la lucha natural que va a dar el Estado y que está dando el Estado contra temas de seguridad o de adicciones, no podemos dejar de estar presentes en una política activa como es el deporte, como es el día a día que estamos pensando en llegar a los chicos para que estén lo más
lo más sano posible. Intendente, lo puedo correr y preguntarle algo que tiene que ver con la política. Bueno, semanas atrás estuvieron reunidos intendentes de Cambiemos con Jorge Macri y se dice que bueno, que ya se va a oficializar, ¿no?, este grupo de intendentes de Cambiemos. ¿Cómo viene eso y qué intercambios, ¿no?, que están teniendo con sus pares del mismo partido político? Bien, la verdad viene muy bien. Habíamos hecho una reunión en Lanús, los 24 intendentes que somos del PRO puntualmente, pero dentro del Frente Cambiemos. Ahí se asignó una mesa coordinadora para el foro general, que es el foro de los 65 de Cambiemos. Fuimos electos Jorge Macri, Néstor Grindetti de Lanús y yo para hacer la mesa de coordinación de los intendentes del PRO, que luego nos juntamos a hablar con los 3 de la mesa de coordinación de los intendentes que vienen del radicalismo, que son 44 creo, principalmente interior del país. Y estamos haciendo, hoy hace un rato estábamos con Jorge hablando del tema, el 6 de abril estamos haciendo una reunión, más que una reunión, una capacitación sobre políticas públicas, sobre el tema de infraestructura, los 65 intendentes de Cambiemos, como un foro a trabajar todos juntos, con la presencia seguramente de nuestra gobernadora de la provincia. Zabaleta se reunió esta semana con la gobernadora, manifestó que avanza todo lo que tiene que ver con la Ruta 4. Lo involucra a usted y lo involucra a Valenzuela también, ¿no? Sí, hicimos una reunión previa acá, hicimos una reunión acá hace 15 días, que estuvimos con Diego Valenzuela y con Juan Zabaleta, junto con el ministro de Infraestructura y los responsables del área, planteando esto. Yo creo que el tema, la concreción de la Ruta 4 va a ser un hito en el conurbano de la provincia de Buenos Aires cuando la termine de hacer esta gestión. Piensen que nada más que en nuestro caso la Ruta 4 une nada más y nada menos que La Matanza con Hurlingham y todo el tramo, como bien decía recién, que sigue hasta el 3 de febrero, inclusive en el Fondo San Martín. Así que ese es un proyecto que cuesta unos cuantos millones de pesos, pero creo que esta gestión ya ha demostrado que tiene la vocación de invertir para que la gente esté mejor, así que la vamos a hacer. Anduvimos también en el Congreso de la Nación, ahí el día que se firmaba el acuerdo donde se trataba en el Senado el acuerdo con los buitres que finalmente logró aprobar el oficialismo. También sucedía algo, pero en la Cámara de Diputados. ¿Qué sucedía? En la presencia de todas las centrales obreras, o sea, las centrales sindicales, el propio Barrio Nuevo, Caló, Moyano, Yasky, Micheli, todo, Michetti o Michetti, no, se me fue el nombre, pero bueno, estaba toda la gente, CTA y la CGT, invitadas por una iniciativa del Frente Renovador, más precisamente Sergio Massa, con el lema de que el salario no es ganancia, para tratar algo que viene ya desde hace mucho tiempo. ¿Se acuerda que ya el gobierno impulsó algo parecido, pero en definitiva parece que no fue lo esperado y involucraba a muy poca gente y es más, impulsaba a mucha más gente, mucho más laburante a pagar ganancia. Lo cierto es que fueron convocados con esta consigna, pero ¿saben qué? Sucedió algo que a mí me sorprendió mucho y tiene que ver ni más ni menos con que, no digo que pasó a segundo plano el tema de las ganancias, pero parece que fue opacado por otra temática que quizás es la que más preocupa a los sectores de los trabajadores en estos momentos, y es la cantidad de despidos que se vienen dando tanto en el ámbito privado como el público, que es de conocimiento, ¿no? Porque si hay algo que tiene la piedra en el zapato el gobierno nacional es la cantidad de gente que está echando dentro de las distintas áreas del gobierno, ¿no? Ellos manifiestan que muchos fueron o son ñoquis, de hecho es una palabra que se utiliza mucho últimamente, pero también hay gente que venía con muchos años dentro de la planta del Estado y ya no es tal. Esto pasaba en el Congreso. Esto es un breve resumen y después vamos con alguien que estuvo ahí. Moyano, ¿por qué se prioriza tanto el tema ganancias y no el tema despidos o el tema del salario mínimo? Todo se prioriza, todo. ¿Qué es lo más importante hoy, ganancias o el tema de despidos? Todo se prioriza. ¿Ratifican la movilización, Moyano? El que viene, ¿Ratifican la movilización? No, por ahora no está previsto. Lo que sí, celebrar el 1 de
de mayo con una concentración grande. ¿Esto es una forma de acelerar en la agenda, digamos, parlamentaria de los asuntos que están vinculados con los trabajadores? ¿Cómo piensan resolver el tema de los despidos del sector? Nosotros no tenemos que resolver, lo debe resolver el gobierno, nos vamos a exigir que lo resuelva. Estamos acá porque pensamos que ha sido insuficiente el decreto presidencial de hace un mes porque no ha solucionado problemas no ha cambiado los límites de las categorías en las que se cuadra cada trabajador según su sueldo, y al mismo tiempo de seguir ese decreto sin que haya ninguna ley, después de las paritarias cientos de miles de trabajadores van a pasar a pagar ganancias. Sí, es un decreto que saca a algunos pero pone a muchos más en el futuro. Entonces tenemos que corregirlo con un proyecto de ley. Sabemos que es un parche, sabemos que es un tiempo que se le da al gobierno para que tome las decisiones necesarias para evitar que esta situación se siga profundizando. ¿Incluye el documento la reincorporación de los despedidos o es nada más? No, el proyecto plantea el cese de despidos por razones injustificadas, que bueno, en realidad lo que está haciendo referencia es que no se pueden seguir realizando despidos por razones económicas, que tienen una consecuencia, en realidad las razones económicas son a partir de una consecuencia política. Por eso creemos que el gobierno es el que tiene que tomar las medidas necesarias para evitar esto. Agradeciéndole de antemano a todas las centrales de trabajadores y a todos los bloques, y además intentando que en la mecánica de trabajo las distintas organizaciones sindicales puedan exponer los problemas. Nosotros, a partir de la charla de diferentes bloques parlamentarios, le vamos a exigir al presidente de la Cámara y al Gobierno Nacional la discusión de temas que consideramos urgentes y centrales para la vida de trabajadores y desocupados en la Argentina y de la pequeña y la mediana empresa. Yo creo que podemos ser reiterativos, pero este es un hecho inédito. No se ha dado nunca en la Cámara de Diputados que estemos en conjunto del movimiento obrero en general. Por eso este agradecimiento en este honorable Congreso de la Nación, donde se van a discutir leyes muy importantes, y esas leyes que tienen que ver seguramente con lo que nos considera a nosotros que es la temática del movimiento obrero. Y esto quiero que también ustedes, seguramente a través de la prensa, habrán visto, habrán leído que hay una sola CGT en cuanto concierne a nosotros. Toda la vida el movimiento obrero como sectores, pero hay una sola confederación del trabajo que hoy nosotros hemos fijado fecha, pero esta es la unidad. Y creo que hay otra confederación federal del trabajo que es la CTA, que también hemos visto que hoy también están juntos, y seguramente habrá dos centrales obreras, será la histórica central de trabajadores que es la CGT, y estará también la confederación con la central de trabajadores que es la CTA. Por eso es bueno que podamos ir clarificando un poco cuando hablamos de los distintos sectores. Hoy estamos aquí y esta es la unidad del movimiento obrero en cuanto a lo que nos concierne a nosotros. Y esto es bueno porque el Congreso de la Nación, creo que después de muchísimos años seguramente va a haber debates riquísimos en cuanto a la temática, a los problemas que conciernen a los distintos proyectos y las leyes que necesitamos los argentinos, y que en otros tiempos veníamos a escuchar. Veníamos a escuchar a grandes oradores, donde se podía discernir. Y creo que hoy estamos. Y creo que esto le hace muy bien a la democracia. Bueno, ahí veíamos parte de lo que sucedía en el Congreso de la Nación en esta semana que acaba de terminar, una semana que ese mismo día también posibilitaba que se aprobara en el Senado todo lo que tiene que ver con los fondos buitre. Yo digo algo, esta situación que generó el propio Massa me parece que opacó un poco, si se quiere, si iba a haber lo que tenía que ver con la difusión del acuerdo en el Senado para la aprobación de la ley, que terminó Michetti firmando, ya que el propio presidente estaba fuera. Lo cierto es que eso es lo que sucedió.
y tenía fue no sé cómo describirlo, pero toda la presencia de todas las del movimiento obrero en su conjunto, porque no solo estaba la CGT oficial, sino también los otros, la CTA, digamos, y las distintas vertientes de la CTA, habla a las claras de una situación que en principio inclusive hasta el propio Massa se le fue de las manos, porque iban a hablar de ganancia y terminaron hablando de despido. Una de las personas que estaba en ese momento es el diputado Horacio Alonso. Me acompaña. Buenas noches, gracias por venir. Alonso, ¿qué le ocasionó esa reunión con la cúpula gremial, digamos, con los representantes de los trabajadores? Buenas noches, Enrique, gracias por la invitación. Ese fue un encuentro que para mí marca un hecho histórico, porque la gran mayoría de los diputados de la Nación, representados a través de sus bloques, se reunieron con las 5 centrales sindicales a considerar lo que podremos denominar el programa social, ya no solo de las 5 centrales sindicales, sino de los distintos bloques que participaron de esa reunión. Usted es un lector de la política y habrá llegado a una conclusión inequívoca, que de esa reunión surge con nitidez que se construyó una nueva mayoría. En principio lo que me pareció es que la no presencia del oficialismo posibilitó unir a toda la oposición, digamos, ¿no? En su conjunto, ya sea desde lo gremial hasta lo político, ¿no? Se construyó una nueva mayoría, a excepción del bloque Cambiemos, estuvieron presentes todos los demás bloques, lo que garantiza quórum lo suficientemente holgado para tratar proyectos vinculados a la problemática de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto, como es el mínimo no imponible, el 82% móvil para la jubilación, la universalización de las asignaciones familiares, la doble indemnización para los despidos, y además hay un compromiso muy fuerte de las distintas bancadas en encontrar una síntesis para presentar un solo proyecto sobre estos temas. Digo esto porque también ahí se planteó en la reunión de que hay una cantidad innumerable de proyectos vinculados al impuesto a las ganancias, al 82% móvil, a la universalización de las asignaciones, al 82% móvil en las jubilaciones, que es necesario ordenarlos, trabajarlos en comisión, consensuarlo con la dirigencia sindical y enviarlos al recinto. A ver, Alonso, pero esto tiene que ver con el proceso, digamos, de los que uno manifiesta, qué sé yo, el periodo de luna de miel, como lo dijo el propio Moyano, los 100 días estos que ha cumplido el gobierno, pero lo que quedaba claro es que hasta el momento, nosotros por ahí, en pocos lugares se manifiesta, es que el gobierno no había tomado medidas que favorezcan a los sectores más desprotegidos, digamos. Y esto era lo que se veía, digamos, ¿no? Recién ustedes, está bien, con la presencia más allá de lo político y todo lo demás, me parece que ustedes estaban impulsando todo lo que tenía que ver con ganancias y terminan hablando de los despidos. Digo, esto, la situación llevó a todo esto, digamos, ¿no? Primero, nosotros demostramos actuar a la altura de las circunstancias en función de ese compromiso que tenemos con la gobernabilidad. Hemos sido responsables en lo institucional y le dimos al gobierno los instrumentos para que pudiera gobernar. Pero el gobierno hasta el presente no ha tenido la misma urgencia o no ha establecido como prioridad saldar la deuda interna. Y lo que se habló precisamente en esta reunión a la que hace referencia es saldar la deuda interna, que requiere una respuesta inmediata. El tema que en principio no estaba previsto vinculada a la doble indemnización por los despidos, porque no es ajeno a tu conocimiento y hoy es un tema de debate en la sociedad de los argentinos, que hay un paréntesis preocupante en la actividad económica
y esto es consecuencia que se ha visto resentido el consumo interno. Porque no ha habido políticas para alentar el consumo interno. Todavía no conocemos un plan de gobierno integral y en particular no sabemos cuál es la política antiinflacionaria del gobierno de Cambiemos. ¿Puede existir la posibilidad de que ellos, por ejemplo, desde el oficialismo, tiren todas estas medidas que por ahí son de poco agrado de toda la sociedad y en algún momento, o sea, porque saben que la tienen que tirar, no sé, en esta primera etapa y después se empieza a ver todo lo que tiene que ver con las clases más... Pero eso está vinculado más que nada a expresiones de deseo, no a datos de la realidad. Decir que había que actualizar los servicios y el transporte es un dato de la realidad, pero no deja de ser una parcialidad. Tal cual. Porque además incrementan la luz, incrementan el gas, pero no se hacen conocer cuál es el plan de inversiones. El traslado a los precios del incremento de los combustibles es inevitable. Ir a trabajar a la gente le va a salir 100% más caro. Sí. Si gastaba 1.000, gasta 2.000 pesos en viajar. 100% más caro. Lo que voy a decir puede considerarse un simplismo, pero hay varios empresarios gastronómicos que tienen sus establecimientos en el microcentro que manifiestan que les ha caído mucho el consumo y que muchos trabajadores han vuelto a utilizar el tupper para cubrir su dieta alimentaria. Bueno, estos son datos que el gobierno tiene que considerar. ¿Se puede revertir, digamos, o sea, a corto plazo? Ustedes, al menos lo que le proponían algunos sindicalistas era el tema de frenar los despidos presentando algún proyecto. Bueno, algo... porque los despidos no se están dando solamente en el sector estatal. Bueno, ya que habló de 110.000 despidos. Hay despidos en el sector privado y lo que está generando una gran preocupación es probablemente la apertura de las importaciones. Entonces es necesario un plan integral. Nosotros estamos planteando la necesidad de constituir un Consejo Económico y Social que resuelva, que atienda, cuestiones de Estado y vaya resolviendo progresivamente todas estas cuestiones. No es responsabilidad de los usuarios el atraso en la actualización de las tarifas. Y es responsabilidad de este gobierno generar las condiciones para que no se resienta la calidad de vida de los argentinos. Sigue teniendo mucho peso todo lo que tiene que ver con la gestión anterior, al menos eso es lo que manifiestan ellos, digamos. Ellos dicen, bueno, pero la pesada herencia, digamos, pero en el mientras tanto, esa pesada herencia parece que benefició solo a algunos sectores, digamos, ¿no? Porque la quita de retenciones a los... pesada herencia, perdón por la interrupción, la pesada herencia a la que hace referencia el gobierno ha beneficiado a los sectores más beneficiados de la sociedad, particularmente a los grupos concentrados de la economía. Al trabajador, hasta el momento no le tiraron un solo centro. ¿Cómo cree que se va a dar esta situación en la Cámara de Diputados, que es el lugar en donde usted... Bueno, decía anteriormente que en esta reunión con las 5 centrales sindicales se construyó una nueva mayoría para atender la demanda interna, la deuda interna, los legítimos reclamos de los trabajadores. Hay un dato que no tiene que pasar desapercibido, Enrique. Ahí, como bien manifestó, estuvieron las 5 centrales sindicales. 3 centrales sindicales anticiparon que a la brevedad se van a unificar. Y 2 centrales sindicales, en este caso la CTA, también manifestaron que a la brevedad se van a unificar. Hace mucho tiempo que estas 5 centrales sindicales no coinciden en un programa común. Y hace mucho tiempo que no se da en el Congreso de la Nación un encuentro variopinto que reúne
a distintos bloques comprometidos con el programa de los trabajadores organizados sindicalmente. Fue, a mi juicio, un desacierto, y así lo manifestaron distintos dirigentes sindicales, la ausencia del oficialismo. Sobre todas las personas, ¿sí? Él dijo que fue un desacierto político, digamos, la presencia. Pero la ausencia responde a una decisión política, porque con la presencia están avalando la legitimidad de los reclamos, y si estaban presentes tenían que comprometerse con una política legislativa para hacer realidad las legítimas demandas que estaban planteando los representantes de los trabajadores. Alonso, me parece que vamos a tener un año bastante movidito, ¿no? Así que lo comprometo para otra oportunidad. Dicen que después del primer semestre esto empieza a tomar un rumbo, al menos eso es lo que dice el oficialismo, un rumbo más tranquilo, digamos. Nosotros deseamos que al gobierno le vaya bien, sobre todo porque queremos que le vaya bien a la gente, pero terminemos con el realismo mágico. No hay un solo dato en el que podamos fundamentar que en el segundo semestre esto cambia. Fíjese, y con esto concluyo, fue importante la visita del presidente de los Estados Unidos por el peso que tiene Norteamérica en el concierto de las naciones, pero no se firmó un solo acuerdo comercial con Estados Unidos. Bueno, habrá que esperar. Le agradezco su presencia aquí. El agradecido soy yo, Enrique. Nosotros vamos a ver, vamos a adentrarnos un poco a algunos municipios, ¿no? Porque también hay cierta dinámica en ellos, ¿no? Hubo una presencia del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, estuvo en San Martín con la presencia del propio intendente de ese lugar, Gabriel Catopodis, y el tema tenía que ver con las escrituras, ¿no? Pero escuchen lo que decía, es el hombre que representa a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, un pedacito de lo que él manifestaba, y también habló el propio intendente de ese lugar, Gabriel Catopodis. Se le preguntaba acerca de esta situación, de los despidos y de toda esta problemática que empieza a verse en la provincia de Buenos Aires. Simplemente hacerle llegar el saludo de María Eugenia Vidal, de nuestra gobernadora, agradecerle a Gabriel Catopodis y a todo el equipo de la Municipalidad de San Martín, que en trabajo conjunto con el gobierno de la provincia hemos podido llegar a esta instancia, que no es el final del camino, al contrario, es el primer paso para consolidar el derecho y el sueño del techo propio. Es un derecho que cada vecino tiene de tener su escritura, de tener ese papel que seguramente en muchos casos demoró años, meses, me hablaban recién de 20 o 30 años, bueno, porque muchas veces estos procesos de regularización llevan este tiempo, pero la verdad que hoy estemos entregando más de 300 escrituras y que haya gente que pueda volver a su casa con ese documento que certifica, que formaliza y que hace pleno ese derecho de la vivienda, la verdad que para nosotros nos llena de orgullo. Intendente, quería preguntarle, sacándolo un poquito de este tema, ustedes están en la primera línea con la gente, en contacto constante, esta situación que se está viviendo en el aspecto social, quería preguntarle justamente a usted, ¿no es así? Hoy se anuncian aumentos en el transporte, la semana que viene va a haber aumento en el gas. ¿Cómo vive Catopodis, intendente, con su gabinete, con su gente, esta situación en general tan preocupante para la sociedad? Nosotros tenemos una responsabilidad que es gobernar todos los días nuestros municipios, estar cerca de los vecinos, escuchar demandas, problemas y poder concretar respuestas. Este es un tiempo y un contexto difícil en el que todos los que tenemos responsabilidad pública tenemos que poner lo mejor de nosotros lo hacemos desde incluso nuestra responsabilidad de oposición, una oposición constructiva que viene colaborando y que viene ayudando para que realmente el gobierno nacional y el gobierno provincial puedan encarar las decisiones que crean conveniente y que sean para bien de toda la sociedad. También necesitamos que el gobierno asuma con responsabilidad esta realidad que estamos viviendo. Hemos tenido aumentos en la luz, aumentos en el gas, aumentos en el agua, aumentos en el transporte, aumentos en la canasta básica de alimentos, y la verdad es que necesitamos que el gobierno pueda entender y pueda también comprometerse con sectores más humildes de nuestra sociedad, sectores medios, que realmente se les hace muy difícil afrontar esta situación. Por eso
a la par de esas decisiones que el gobierno va tomando para encarar el proceso de la economía, que vaya reactivándose, que vaya generando puestos de trabajo. Bueno, necesitamos también contener y poder advertir que hay muchos sectores de la sociedad que están con preocupación, que no llegan a fin de mes y que necesitan que hoy el Estado los cuide y los proteja. En eso, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial, a nosotros, intendentes, aun cuando estamos en la oposición, nos ha encontrado y nos va a seguir encontrando con mucha responsabilidad trabajando conjuntamente. ¿Teme por la situación social, Catopodis? ¿Teme por la situación social? Hubo palabras muy duras de Espinosa en el día de ayer, ¿no? No, lo que tenemos que hacer nosotros es comprometernos con las realidades que tenemos en nuestros municipios, en nuestras ciudades, y poder trabajar para que todos los días la gente tenga una expectativa de vida mejor. Estamos comprometidos con mejorar la educación en San Martín. Por eso, creamos el programa Buen Comienzo, una iniciativa colectiva y voluntaria para arreglar los edificios educativos antes del inicio de clases. Realizamos intervenciones en todas las escuelas públicas de la ciudad y hoy miles de niños y jóvenes aprenden en entornos más adecuados y seguros. Sigamos cambiando San Martín, nuestro lugar. Me acompaña en este bloque el concejal mandato cumplido, Eduardo Márquez, de 3 de febrero. La idea de invitarlo a Márquez tenía que ver con una situación que planteó en las redes sociales y es la problemática del SEAMSE, algo que nosotros en nuestra zona es muy emblemático, ¿no? Porque cuando según el viento nos acordamos que tenemos el SEAMSE muy cerca. Antes que nada, buenas noches, gracias por venir, Eduardo. No, gracias a usted por la invitación, como siempre. Contame un poco, ¿en qué vos planteabas algo con respecto al SEAMSE que no es muy agradable, pero bueno, contame. No, bueno, tiene que ver con lo que ha salido en los medios ya hasta de alcance nacional, ¿no? Las 163 hectáreas que el gobierno nacional adjudicó para la ampliación del SEAMSE, cual me parece una aberración, ¿no? Me parece que seguir en esta zona que ya está absolutamente saturada, ¿no? de residuos y demás, insistir con esta política, ¿no? de seguir enterrando basura en este mismo lugar, nos parece que es una locura. Y cosas que conocimos y escuchamos mucho a los vecinos, es un reclamo, ¿no? Sobre todo de los barrios que están más al norte de nuestro 3 de febrero, Churruca me refiero, hasta inclusive Pablo Podestá, Coronado, Loma Hermosa, Libertador, digo, ellos están absolutamente saturados, ¿no? No solo del olor, que el olor es obviamente que es nauseabundo y para todos los que andamos en la zona lo hemos comprobado, y más que en estos días de calor y demás, de todo tipo de enfermedades que tienen que ver con la ecología y con el maltrato que se le dan a los residuos, yo ¿no? estuve averiguando en función de lo que vos planteabas, ¿no? En las redes sociales. A mí en algunos organismos relacionados con el gobierno nacional dice que todavía esto no está confirmado, dice, ¿qué hay de cierto? Digo, cuando vos planteas esto, quizás tiene que ver con un llamado de atención, o ya vos crees que esto va a ser sí o sí así. Yo creo que esto está ya adjudicado, sí. Yo creo que esto ya está adjudicado, y por eso me parece que, tenemos que rápidamente, los que estamos en contra de esto, es sentarnos, conversar un poco, y no digo concientizar porque el vecino es consciente de lo mal que nos hace tener el SEAMSE tan cerca. Simplemente hay que oponerse y tratar de volver a buscar esas reivindicaciones. Me parece que son reivindicaciones genuinas de los vecinos, del pueblo en general, más allá del color político y la ideología que tengan, ¿no? Me parece que
En eso hay que unar fuerzas. Me gustaría que el intendente esté también, ¿no? En esta posición. Esto afectaría, en principio, lo que uno averiguaba también era que esto iba a suceder con cualquier tinte político que asumiera, digamos, con Cambiemos en este caso, o con el propio Frente para la Victoria, digamos, que eran los que tenían más chance. No lo sé si exactamente iba a ser así, no lo sé. Yo no sé si la provincia seguía en manos del peronismo si esto hubiese sucedido. La verdad que tengo algunas dudas al respecto, pero supongamos que no o que sí, pero digo, vamos a remitirnos a lo que está sucediendo. ¿Cuáles son los a 100 días, sí. A 100 días nada más de asumir el nuevo gobierno nacional, provincial, se adjudicaron esas 163 hectáreas, ¿no? Es llamativo. ¿Cuáles son los distritos afectados por esta situación? No, bueno, principalmente todos los municipios del norte, Tigre, San Fernando, Malvinas Argentinas, San Miguel mismo. San Miguel es uno de los más afectados, si se quiere. Sí. Hurlingham, 3 de febrero y San Martín. Son todos esos municipios, es una masa... A ver, ¿cuál es para que se entienda, cuál es el plan B a esta situación? Digamos? Porque está bien, uno puede agarrar y decir, bueno, está mal, seguramente, o sea, no es perjudicial para la gente, para la población, esta ampliación, pero ¿cuál es el plan B para la basura? Y el plan B siempre, los plan B a veces suelen ser más caros en eso, ¿no? Una parte es el reciclado, que me parece que es la parte más, si se quiere, efectiva y a la larga hasta se recupera la inversión, a la larga y a la corta, ¿no? Depende de los plazos, hay muchos proyectos en ese sentido. Pero también la otra es sacarlo de las zonas donde está densamente poblado. Esa es la otra. Hay lugares, lo que pasa es que el traslado de la basura, es muy costoso, ¿no? Pero hay que enfrentar esa situación. Juárez la vez pasada nos planteaba que en Luján tienen una problemática muy parecida con el tema de los basurales también. Está más alejado de Luján, pero la problemática sigue siendo... Son los costos de traslado. Exacto. Yo entiendo toda esa situación y la gente también lo entiende pero bueno, alguien tiene que tomar una determinación. Este gobierno que dice que viene a hacer las cosas distintas al que se fue, entendíamos que iba a tomar una decisión superadora a las que han tenido gobiernos anteriores, ¿no? Eso era lo que uno por lo menos esperaba. Vos tuviste la posibilidad de ser candidato en la elección última para el Frente Renovador, el 3 de febrero. ¿Esta inquietud se la llevaste a los pares al menos del Frente Renovador, digamos, como para que ellos... También como una vertiente política hagan algo en esto, porque es una problemática de la gente. Sí, te entiendo. Yo no tengo diálogo hoy con ninguno o con escasos concejales que han quedado en el Frente Renovador y sinceramente no. Esto fue una iniciativa propia de nuestra agrupación, de nuestro espacio político y así lo estamos desarrollando por ahora, ¿no? ¿Y cómo va a seguir esto, digamos? ¿Hay alguna idea de...? Sí, tenemos idea o sea, rápidamente nos han contactado las ONG, ¿no? Todas las instituciones que están trabajando en el medio ambiente en 3 de febrero y municipios también cercanos. Y vamos a comenzar a trabajar, este eje, nos parece que es un eje adecuado y que me parece que con la unión de muchos municipios, inclusive muchos intendentes que están de acuerdo con esta posición, yo he tenido la posibilidad de conversar con algunos y están de acuerdo en esta posición, vamos a seguir trabajando. Si usted tiene un problema jurídico, no lo dude. Consulte a un abogado matriculado. Se lo aconseja el Colegio de Abogados de San Martín. Llame al 4754-2139, Avenida Ricardo Balbín, 1750 San Martín.
Bueno, venimos bastante cargaditos en el día de hoy, pero vamos a bajar un poquito, vamos a hablar de cosas más mundanas y como siempre sucede, la que me acompaña para eso es Gabriela Rojas Pérez. Buenas noches, gracias por venir. Muy buenas noches, señor Correa, muy buenas noches a todos. ¿Ya recuperada? Ya recuperada. ¿Y escuchó esto de todo tiene que ver con todo? Exacto. Exactamente es esto. ¿Dónde estuvimos? Estuvimos acompañando al programa de coros y orquestas del Bicentenario que hicieron una protesta el martes pasado en el Palacio Pizurno. ¿Cuál es el reclamo? Que no cierren el programa. ¿Cuál es la lógica de todos estos procedimientos? El Ministerio de Educación Nacional deriva a las provincias estos programas. O derivaba, digamos, o derivaba. Los pasa. No, digo porque pertenecen a una gestión anterior y por eso se genera toda esta situación Exactamente. conflictiva. En realidad pertenecían al Ministerio de Educación Nacional. Se financiaban desde allí con financiamiento externo y los equipos de capacitación eran la del Ministerio Nacional. Ahí estamos al pasar al pasar a las provincias, ¿qué sucede con esto? La provincia es la que se hace cargo. Claro. Los equipos que coordinan, los equipos que dirigen, los equipos que capacitan y la mirada, no sabemos. No, y entonces, de todas maneras también hay que decir algo, no en defensa de las provincias, pero sí que las provincias también están desfinanciadas. Entonces, ¿cómo van a sostener algo? O sea, si no tienen plata para pagar lo que ya tienen, ¿cómo van a tener plata para pagar lo que le meten de nuevo? O sea, lo que le agregan, digamos. Es una situación compleja. Es compleja desde lo económico y sobre todo desde el deterioro del programa. ¿Para qué surgen? ¿Por qué se crean? ¿Qué continuidad le damos? Y esto es lo que ha sucedido con la mayoría de los programas de políticas socioeducativas del anterior gobierno que se implementaron y con mucho éxito. Porque vuelvo a remarcar esto, acá lo importante es la mirada, lo que merece el otro. No olvidemos que estos programas están dirigidos a los sectores excluidos. Claro, sectores más desprotegidos. Los sectores más excluidos y más desprotegidos, lo cual genera, en realidad, usted ve una orquesta tocando, ve a los chicos, ve los ambientes y son chicos felices. Ahí se ve. Son chicos felices. Entonces, este reclamo realmente es justo, estuvimos acompañándolo. Y como le digo que todo tiene que ver con todo, hablábamos del desfinanciamiento, hablábamos de todas estas situaciones, estamos viviendo situaciones realmente muy complejas en las escuelas. ¿Qué sucede? SOEME, lo habíamos hablado anteriormente, continúa con su paro y su retención de actividades. ¿Qué sucede? Las escuelas están sucias. ¿Qué sucede? De hecho, en la provincia manifestaron que iban a contratar personal privado, digamos, para limpiarla. Bueno, no sé si esto es así, pero... O lo están limpiando los padres y en realidad acá se generan muchísimos conflictos. Hay escuelas totalmente desbordadas, pero cuando hablamos de desborde hablamos de cloacas que se desbordan, estamos hablando de todo. Entonces, ¿qué sucede? Los sindicatos más importantes, CETERA, FEB, SUTEBA en la provincia de Buenos Aires, convocan un paro el día lunes. ¿Por qué? Porque el día lunes se cumplen 4 años del asesinato de Carlos Fuentealba. ¿Sí? Una fecha emblemática. Una fecha emblemática para el sistema educativo. La paritaria a nivel sueldo se cerró, pero quedan muchas cosas pendientes y los docentes los van a manifestar el día lunes. Hubo libros, ¿no? Tenés que hablarme un poquito de los libros chiquititos. Cortito. La tercera feria del canje del libro, usted pasa, deja un libro y se lleva el que necesita. ¿En dónde? En la Plaza de General San Martín. ¿Hasta cuándo, sabes? ¿Sí? No, es una actividad del día. Del día. Una actividad del día. Nosotros, para que vean que nosotros trabajamos en función de lo que necesita la sociedad, también hubo una reapertura, reinauguración de una escuela ahí en un barrio como es Carcova, un barrio en donde el padre Pepe es un hombre considerado lo mejor que le pudo pasar o algo de las cosas mejores que le haya podido pasar a ese lugar. Y estuvimos ahí y él nos cuenta de lo que significa toda esta situación en un barrio que necesita mucho, insisto, mucho de la presencia del Estado. Estuvieron el intendente Gabriel Catopodis, estuvo también representantes gremiales como el Momo Venegas y también hasta el ex candidato a gobernador por la provincia de Buenos Aires, Julián Domínguez. Vemos lo que decía Pepe. Bueno, acá tenemos la inauguración del edificio, de lo que va a ser, bueno, es un edificio multipropósito, porque acá apuntamos la educación en valores a los niños y a los jóvenes de Carcova, pero que también se replican las 9 capillas que tenemos en toda la parroquia y misión de San Juan Bosco, que abarca Carcova, Villa Curita, Independencia y 13 de julio. Y bueno, acá particularmente hoy, el comienzo de este lugar para hacer escuela de oficio, que le pusimos el nombre de San Romero de América, en honor al santo latinoamericano, ¿no? Que murió trabajando y luchando por la liberación y por la igualdad entre las personas.
La experiencia que tuve en la Villa 21 es que lo empecé haciendo por un carácter preventivo, pero después, con el tiempo, me di cuenta que ayudó muchísimo a la recuperación en lo que es el proyecto de vida de los chicos que ya habían caído en la droga. Entonces, creo que la escuela tiene esa doble faceta que yo la descubrí con el tiempo. Cuando la hice en la Villa 21, más bien la pensé en carácter de prevención y después me di cuenta que también apoyó mucho a los proyectos de vida que iban haciendo los chicos que se recuperaban de la droga. Por último, ¿no? ¿Cómo ha visto, ¿no?, los cambios de Carcova, ¿no?, desde su llegada al día de hoy? Yo creo que son pasos importantes. A mí lo que más me llamó la atención, cuando yo llegué acá, yo vivía abajo en una casilla y todo el camino de tierra, cuando llovía era muy difícil poder salir del fondo. Hoy día tenemos la parroquia allá, acá está el centro educativo. Pero había una casilla a la vuelta en donde me traían el agua del municipio y donde muchas veces no podíamos salir por el barro. Y hoy día una de las cosas para mí fundamentales que motivó mucho la movilidad de Carcova es el asfalto y también el agua. Evidentemente falta, pero en relación a lo que había cuando yo llegué es mucho. Y pienso que estas cosas, como la escuela de oficios, son pilares que van apuntalando un barrio ya diferente y va apoyando la vida de los vecinos comunes de aquí. Gracias. Veíamos al padre Pepe, la verdad que muy claro en al menos en lo que el hombre manifiesta y en lo que tiene que ver con su laburo, ¿no? Porque me parece que esto es lo destacable de una persona como el padre Pepe. Pero esperemos un segundo antes, ya terminamos el programa, pero hay algo que quiero decir. Daniel Radi era nuestro compañero en Aciertos y Errores cuando recién empezamos, allá por el 2001, que tuvimos que hacer un paréntesis por cuestiones obvias. Falleció esta semana, así que nuestras condolencias y nuestro saludo a todos sus familiares. Una gran persona, un hombre trabajaba en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, también un trabajo intenso en la zona oeste. Se le va a hacer un recuerdo el día miércoles, creo, ahí en el municipio de Morón. Nuestro saludo y bueno, nada. No está bueno esto, pero bueno, nosotros queríamos recordarlo de esta manera. Un buen tipo, un gran tipo, Daniel Radi. También hay que decir que en 3 de febrero va a haber, nos cambiamos por completo todo esto, ¿no? Porque va a haber toda una movida con el deporte, al menos con lo que tiene que ver con correr, porque hoy a la mañana, el día domingo 3, se realizó una actividad aeróbica ahí en la zona de la Plaza del Avión, con la presencia del intendente, y en donde iba a aprovechar el hombre para recibir las opiniones, inclusive hasta reclamos de los vecinos de 3 de febrero, estoy hablando de Diego Valenzuela, y que esto se ve que es una impronta. También el domingo próximo, también en esa misma zona, junto con el CROSS del municipio de 3 de febrero, va a realizar una actividad también con la presencia del intendente, que por lo visto se ve que le gusta correr, así que por ahí tengamos algunas imágenes para más adelante. Y no me quiero ir sin volver a donde estuvimos ahí en esa escuela de arte y oficio que inauguró el padre Pepe, porque saben que al final hubo una banda de música, de folclore o de algo así, que cantaron un tema al Papa Villero, por lo visto. Pero escuchen la letra, porque me parece que estaba dirigida a gente que estaba ahí. Nos vemos la semana que viene. Ustedes escuchen muy bien lo que decía esta gente. Son nombres que no tenemos ni siquiera el nombre del conjunto, pero la verdad que muy interesante la letra. Nos vemos la semana que viene. Han sido muy amables por compartir Aciertos y Errores del día de hoy.